Afrontémoslo. Nosotros en la Iglesia de Dios estábamos empezando a quitar la vista de nuestro gran Dios majestuoso, la cabeza de nuestra Iglesia. Jesucristo viviente nos está abriendo los ojos a nuestro peligro. Una vez más, Cristo está entronizando al gran Dios ante nuestros ojos y en nuestros corazones. Sí, más de lo que generalmente se cree, Satanás estaba manipulando las cosas para hacer que la Iglesia de Dios y su obra fueran cada vez más seculares, más como cualquier otra actividad puramente mundana y humana. La realización de esto me vino a la mente a la fuerza al pensar en una crítica de alguien cuya comprensión necesita ser actualizada. Dijo que estaba rodeado de, sí, hombres. Eso desencadenó una cadena de pensamientos. Esta expresión de sí, hombres, es un poco de terminología moderna que generalmente significa hombres pasivos, extradóciles y de mente débil que actúan simplemente para servir a sus propios intereses personales o por miedo. En esa categoría, nuestro personal administrativo y nuestro ministerio, con toda seguridad, no son, sí, hombres. Pero hay otro significado que podría aplicarse a esa expresión. Y en ese sentido, yo mismo quiero ser un sí, hombre. Y espero que todos nosotros, ya sean miembros laicos, ministros o administrativos, seamos ese tipo de sí personas. Puedo ilustrar lo que quiero decir con mi propia experiencia personal en el momento de mi conversión. Y espero que la experiencia por la que Dios me hizo pasar pueda servir para establecer un ejemplo a seguir para todos ustedes. Había sido desafiado. En ese momento, toda mi mente y mi corazón estaban puestos en hacer lo mío. Y esa cosa estaba siendo un éxito en la profesión publicitaria. Por supuesto, sentí que estaba haciendo lo correcto. A los 18 años me sometí a un autoanálisis para determinar qué talentos y habilidades, si los tenía, y qué debilidades, defectos o aversiones podrían impedir el éxito. También pasé por una encuesta de varios trabajos, profesiones, ocupaciones o negocios para determinar a qué categoría pertenecía. Este análisis me llevó a decidir que el campo de la publicidad era el área en la que encajaba adecuadamente. Así que el campo de la publicidad, el merchandising y el periodismo se convirtió en lo mío y por supuesto creía sinceramente que era lo correcto. Cuando mi esposa comenzó a guardar el sábado de Dios, lo consideraba el pináculo del fanatismo religioso, y sobre todo porque me parecía hostil a lo mío. ¿Qué pensarían mis socios comerciales? Fue el primer pensamiento desafiante que se me ocurrió. Intenté argumentar y razonar con mi engañada, como pensaba, esposa. Todos los argumentos que todavía atacan con saña al sábado de Dios por parte de aquellos en el cristianismo tradicional vinieron instantáneamente a la mente. No tuvieron ningún efecto, pero protesté finalmente. Sé que la Biblia dice debes observar el domingo. ¿Puedes mostrarme dónde dice eso? Ella preguntó. Bueno, no sabría dónde encontrarlo porque no sé nada acerca de la Biblia. Mi mente ha estado en mi negocio, pero sé que está en la Biblia porque todas estas iglesias no pueden estar mal y sacan su religión de la Biblia. Bueno, encuéntralo y muéstramelo en la Biblia, dijo mi esposa, y volveré a observar el domingo. Eso parecía no dejarme otra alternativa, porque para nosotros el matrimonio era hasta que la muerte nos separara, y yo no quería perder a mi esposa ni vivir con fanatismo. Entonces, para salirme con la mía, para continuar haciendo lo mío sin vergüenza, entré con voluntad en el estudio e investigación más intensivos y profundos de mi vida. Soplé el polvo de mi Biblia, por así decirlo, y profundicé en ella con confiada presteza. Al mismo tiempo, una cuñada me había cuestionado la validez de la teoría de la evolución. Profundicé en Darwin, Haeckel, Huxley, Spencer, Vogt y los evolucionistas modernos. Por un momento mi cabeza estaba nadando en desconcertada consternación. ¿Dios existió después de todo? Me di cuenta de que había asumido la existencia de Dios porque siempre me lo habían enseñado, pero nunca lo había probado. Ahora mi mente exigía prueba.
Y mi estudio implacable trajo esa prueba positiva. Inmediatamente después me llegó la prueba irrefutable de la inspiración y autoridad infalibles de la Biblia, en sus escritos originales, como la palabra precisa de Dios al hombre. Pero aunque esto hasta ahora era agradable y aceptable para mí, estaba teniendo verdaderas dificultades para lidiar con esta cuestión del sábado. Mis investigaciones sobre esa cuestión no iban de mi agrado. Este estudio intensivo de casi día y noche comenzó en el otoño de 1926. Para la primavera de 1927 no solo tenía que comer cuervos sobre la cuestión del sábado, sino que también había descubierto con prueba la permanencia de los sábados y fiestas anuales de Dios. En todo esto no había encontrado ni probado lo que quería. También vi probado claramente que todas estas iglesias estaban enfáticamente equivocadas. Lo más importante fue llevado a ver, en contra de mi voluntad, que yo había estado equivocado, no solo en la verdad del sábado, sino en lo que realmente era. Me había equivocado por completo. Fui llevado al arrepentimiento, que es entrega completa a la voluntad de Dios. Fui llevado a la entrega incondicional de estar dispuesto a decir con Cristo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fui llevado no solo a un arrepentimiento completo, sino a una fe viva, a creer en Dios, a decir, a creer lo que Él dice. A Dios le dije, sí, Señor, con total sinceridad, literalmente me entregué a Jesucristo. Él me había comprado y pagado con la sangre de su vida. Él me poseía, yo le pertenecía. Me convertí en un sí hombre para Cristo. Por las debilidades humanas no he logrado dejar mi vida perfectamente en sus manos, pero esa ha sido siempre mi intención, mi actitud motivadora. Cuando le di mi vida a Jesucristo, honestamente en ese momento había llegado a sentir que no le estaba dando nada de valor, pero sentí que si Él podía usar esta vida mía sin valor, ahora era suya para usarla. El Cristo viviente inspiró al apóstol Juan a decir que incluso nosotros los cristianos no viviremos vidas perfectas, pero añadió, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todavía sigo pidiendo esa limpieza, pero me convertí en el sí hombre de Cristo. Dejé de hacer lo mío. Y espero que toda nuestra gente administrativa y todos nuestros ministros y sus esposas, así como todo el cuerpo de la Iglesia de Dios, también sean ese tipo de hombres. Hay una gran diferencia entre ser un hombre insípido y debilucho a causa del miedo encogido y ser resuelto y de mente fuerte, imbuido del Espíritu Santo de Dios. Por otro lado, también hay una gran diferencia entre eso y ser obstinado de mente de mula, cada uno tirando por su propio camino y haciendo lo suyo. Lo que Dios quiere que seamos, lo que debemos ser para tener éxito en su obra, son personas decididas, imbuidas del Espíritu Santo de Dios, reconociendo que Jesucristo es nuestro líder y nos lanzamos todos con la misma mente, la de Cristo, en perfecta armonía y unidad, todos hablando lo mismo. Escuchen entonces el mandato de Dios. Os ruego ahora, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo juicio. 1 Corintios 1:10. Dios no inspiró al apóstol Pablo para que se refiriera a esa clase equivocada de hombres de confianza, hombres insípidos, débiles, temerosos y preocupados por su propio interés. Lo que sí quiso decir es que todos debemos ser guiados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Él quiso decir, como Pablo escribió a los filipenses, que por medio del Espíritu Santo debemos ser del mismo sentir, tener el mismo amor, ser unánimes. Él dijo, nada se haga por contienda o por vanagloria, vanidad para exaltarse a sí mismo o promover los intereses personales de uno.
sino con humildad de mente que cada uno estime a los demás como superiores a sí mismos. No miren cada uno por sus propias cosas. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, del 1 al 5. Entonces Dios no te permite que cada uno predique sus propias interpretaciones, sino que Cristo dirige el equipo. En otras palabras, Dios inspiró a Pablo para que nos advirtiera: sean de mente fuerte, pero de mente guiados por el Espíritu. Deje que el Espíritu de Dios nos haga a todos una mente, como un equipo. Deje que su parte en la obra de Dios sea su parte en un esfuerzo de equipo, todos juntos en un mismo acuerdo. Dios quiere que estemos siempre conscientes de que para ser un equipo debe haber un liderazgo de equipo. ¿Pero cómo? Siempre debemos tener presente que Jesucristo es la cabeza viviente de la iglesia. ¿Pero cómo Cristo encabeza la obra? Él mismo personalmente, por contacto personal con cada departamento y cada miembro, no lleva a cabo la obra. Él no dirige la obra de Dios a través de la voluntad propia de cada ministro o individuo, cada uno tirando de su propia dirección para hacer lo suyo. Jesucristo dirige la obra de Dios a través de líderes humanos a quien es Él, no los miembros por voto. Elige y trabaja a través de ellos. En los días del antiguo Israel, en el desierto, Dios obró a través de Moisés. Cuando Aarón y María desafiaron el liderazgo de Moisés, cuando querían la misma opinión, Dios los reprendió severamente. Castigó a María con lepra temporal, y cuando Coré lideró a un grupo que desafió el liderazgo de Moisés, Dios hizo que fueran tragados por la tierra. Sin embargo, muchos parecen pensar que Dios cambió o perdió su interés o su poder. Algunos, sabiendo muy bien estos hechos, no han temido desafiar el liderazgo elegido por Cristo hoy. Quizás estos se han olvidado de que están siendo juzgados por Dios ahora. Sí, puede argumentar alguien, pero eso era algo del Antiguo Testamento. Estamos bajo el Nuevo Testamento. Dios ha cambiado. ¿Qué? ¿Dios ha cambiado? Él dice: yo no cambio. El Dios de Moisés fue el que más tarde nació como Jesucristo, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios nos dice en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:11, que esos ejemplos del Antiguo Testamento fueron para nuestra amonestación en el tiempo del fin. Pero veamos cómo Cristo guió a la iglesia del Nuevo Testamento. Escogió a Pedro como apóstol principal y a Pablo como líder en la obra a los gentiles. Pablo escribe: viendo en Jerusalén que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. Gálatas 2:7. Sin embargo, Pedro tomó precedencia sobre Pablo, como se muestra en la conferencia de Jerusalén, Hechos 15. Pablo había estado en Antioquía. Surgieron severas contiendas en la iglesia de allí. En este caso, Pablo no se estableció allí en Antioquía, sino que fue a Jerusalén con Bernabé y algunos otros, porque Pedro estaba allí. Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y habiendo habido mucha discusión, Pedro se levantó y dio la decisión. Entonces Santiago, debido a que él era el pastor de la iglesia central, como cuestión de protocolo, oficializó la decisión de Pedro. En este caso, Pedro tenía preeminencia sobre Pablo y todos los apóstoles. En 1 Corintios 5 está el relato de un fornicador en la iglesia. Pablo reprendió a toda la iglesia y mostró su autoridad diciendo: porque yo en verdad, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente. Pablo dijo a la iglesia de Corinto: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? 1 Corintios 4:21. El que acusó de sí hombres también necesitaba actualizarse en una serie de otras observaciones que hizo. Él dice: obviamente no encontrarás democracia en Éxodo. El gobierno que Dios estableció entonces fue la mejor forma de gobierno que se pudo establecer para ese tiempo y edad, no un plan maestro para la eternidad. Él piensa: los puntos de vista que los miembros deberían tomar las decisiones de hoy
y deberíamos tener democracia en la iglesia. Cada persona haciendo lo que parece bien a sus propios ojos. Eso es precisamente lo que hizo el antiguo Israel. En los días de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto estaba constantemente llevando a Israel al cautiverio de los reyes circundantes. ¿Cuál es la diferencia real entre el gobierno de Dios, que es el gobierno de arriba hacia abajo, y la democracia? Bajo lo que llamamos democracia, si conduzco hasta una intersección con una señal de alto, no soy libre de seguir adelante si me parece bien. No somos libres de hacer lo que parezca correcto a los ojos de cada individuo. Todavía tenemos leyes y códigos y reglas, y tenemos la policía y otras agencias de aplicación de la ley. La diferencia es que en lo que erróneamente llamamos democracia, el pueblo decide por votación quiénes serán sus líderes, si alcalde o gobernador o presidente, pero todavía hay regla. La diferencia entonces es que en el gobierno de Dios, Dios decide a través de Cristo a quién elegirá e instalará en el cargo sobre su pueblo en su iglesia. El apóstol de Dios no puede hacer lo que le plazca en su propio interés, sino como Cristo lo guíe. Y si no lo hace, si necesita corrección o remoción, si es así, esa es responsabilidad de Cristo y Él se encargará de ello. No es responsabilidad de los que están bajo el apóstol corregirlo. Pero quizás Cristo no está mirando o quizás Cristo se niega a corregirlo. ¿No deberían las personas debajo de Él tomarlo en sus manos? Hacer eso sería desafiar a Cristo, tratar de quitarle el trabajo de Cristo. Hermanos, ya sea que otros lo sepan o no, sé bien que Cristo no está dormido en el interruptor. Él no descuidará su trabajo y tengo miedo de no creerlo. El gran punto que nunca debemos perder de vista es que Cristo es la cabeza viva de la iglesia de Dios y es mejor que todos temblemos ante su palabra. Y eso le golpea el clavo cuadrado en la cabeza. El problema estos últimos 10 años es que muchos han perdido de vista el hecho de que Cristo es nuestro líder inspirado. Ha habido demasiada tendencia a considerar la iglesia y la obra como nuestra propia obra secular, como cualquier club o negocio mundano. Usted no ha leído en las buenas noticias últimamente que el señor Herbert W. Armstrong ha vuelto a poner a la iglesia en su camino, pero que el Cristo viviente se ha movido para hacerlo. Y para usar otra expresión moderna, será mejor que lo crea. Ahora bien, ¿de dónde viene nuestra enseñanza? ¿Qué doctrinas y enseñanzas aceptaremos? Los votados por el comité doctrinal, compañeros ministros y hermanos, Cristo a través de mí ha abolido el comité doctrinal. El Cristo viviente está haciendo retroceder a la iglesia de Dios en el camino de la verdad original. Como Cristo la inculcó en la iglesia de Dios a través de su apóstol escogido. Muy pocos de los esfuerzos del comité doctrinal fueron para encontrar y aceptar una verdad genuina, sino para desaprobar, alterar o cambiar la verdad que Cristo ya había establecido en la iglesia de Dios. De vez en cuando me propongo darles ejemplos de ello, mientras procedo a restablecer la verdad original positiva que nos ha sido dada a través de Cristo, corrigiendo los errores, aunque sean pocos, en el proyecto de teología sistemática. La verdadera cabeza de esta iglesia ha continuado revelando la nueva verdad genuina, a través de su apóstol, pero parece haber habido una tendencia en algunos a ignorar o tratar de refutar lo que Cristo ha inspirado. Mire ahora el asunto de cómo la iglesia de Dios original recibió sus verdades y sus doctrinas. No hubo comités doctrinales de eruditos intelectuales especiales que se reunieran y decidieran y luego le dieran a la iglesia lo que era creer. Cristo, vivo, cabeza de la iglesia, dio a su iglesia su verdad por medio de sus apóstoles a través de Pedro, a través de Pablo, a través de Santiago, inspirados, a través de los que él eligió. Pero, ¿por qué encontramos mucho más del Nuevo Testamento escrito por Pablo que por Pedro? Simplemente porque Cristo había enviado a Pedro y a los 12 originales, después de la visita de Pedro a Babilonia,
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su identidad estaba perdida y Dios tenía la intención de dejarlo así. Pedro y los 12 originarios fueron a Europa Occidental y Gran Bretaña. Se perdieron de vista, por así decirlo. Ninguna de las escrituras del Nuevo Testamento fue escrita sobre su trabajo allí. Ahora, una definición de esa palabra, entrada, no significa una doctrina autorizada o incluso un voto sobre tal, pero los aportes son bienvenidos para ser considerados por el apóstol de Cristo, como guiados en oración por Cristo. Pero la decisión debe venir de Cristo a través de su apóstol. Y el Cristo viviente ha mantenido la mente y los procesos mentales de su apóstol en toda la vitalidad, claridad de entendimiento que se le dio hace 20 años y hace 51 años. Incluso a través de todo el liderazgo de Moisés, de los israelitas desde Egipto, a través del desierto hasta la tierra prometida, un periodo de 40 años, comenzando después de que Moisés tenía 80 años de edad, pero a la edad de 120. Su fuerza natural y su mente no habían disminuido. Jesucristo es capaz, y lo hará, de mantener los poderes espirituales y mentales de su apóstol escogido nítidos, agudos y claros, hasta que la gran comisión haya terminado. Hermanos, sumerjámonos en Él, plenamente conscientes de que Cristo ha entronado nuevamente al gran Dios majestuoso en la jefatura suprema de Cristo y de su iglesia y obra. Esto no es obra de hombres. Esta iglesia es el templo vivo al que pronto vendrá Cristo. Él lo construyó, y si el Eterno no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmos 127, 1.